buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación y bueno, para mí es todo un honor que Ramón Andrés, ese maravilloso escritor, me haya invitado a venir aquí. Y quiero decir de entrada que yo no voy a hablar de mi trabajo. Voy a hablar de un tema más general de lo que significa ver o las vicisitudes de la visualidad y de lo visible, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Pero bueno, entonces el título es El vino que con los ojos se bebe. Como algunos os habréis dado cuenta, y el maestro Ramón el primero, el título está tomado del comienzo del Pierrot Lunaire, la pieza de música que Arnold Schoenberg escribiera en 1912. He escogido este verso que el pasado verano de repente me vino a la cabeza porque exalta el sentido de la vista y me da lugar a reflexionar sobre el hecho de ver en estos tiempos que corren. Con ello me he metido en camisa de 11 varas, claro, porque me he dado cuenta que tenía que haber leído cantidad de libros que no he leído, así que lo mío solo serán unos apuntes fragmentarios junto a algunas esquirlas de poesía. Pero lo cierto es que a lo largo de toda mi vida le he dado vuelta a esta cuestión. ¿Qué significa ver? En el verso elegido como título, que procede de un poema expresionista de un poeta belga del siglo XIX, Albert Giraud, ver equivale a ingerir una sustancia que produce borrachera. Ver es un vino embriagador. ¿En qué circunstancias ver se convierte en vino? ¿Qué se ha hecho de la posibilidad de emborracharse con el hecho de ver? Para nosotros, habitantes del desierto de lo real, ¿existe aún esta posibilidad? En una época saturada de imágenes que buscan no tanto el ser vistas, sino el mayor número de clics. ¿Qué significa ver? En unos tiempos en los que buena parte de los artistas se ocupan de lo abyecto, ¿qué nos aporta el arte? ¿Qué nos aportan las imágenes? ¿Qué nos aporta la visión? ¿Y cómo se relaciona la nueva visualidad, esa que es visualidad de datos, con la embriaguez producida por el hecho de ver? ¿Qué hace falta para que ver nos cause un goce especial? El vino, bebida profundamente arraigada en los países del Mediterráneo, es una potente droga psicoactiva que relaja el cuerpo, suelta la lengua, produce euforia y altera el equilibrio. Pero para que el zumo de la uva se convierta en vino, hace falta algo fundamental, la fermentación. En este proceso, los microorganismos contenidos en la fruta convierten a los azúcares en alcohol y CO2. ¿Cuál es, en el caso que nos ocupa, la fermentación que convierte el hecho de ver en algo embriagador? En el poema mencionado, el segundo verso nos aclara que aquí es la luna la responsable de esta fermentación mágica. El verso dice: el vino que con los ojos se bebe, por la noche la luna nos derrama en oleadas. Es decir, la visión ebria es una visión nocturna. Y para acercarnos a este tipo de embriaguez, sin duda, tenemos que arrimarnos a los poetas y los artistas románticos, los primeros en abrir esta enorme cantera que no es otra que la de la noche. Fueron los primeros en trabajarla
Visionarios ha habido siempre, pero no dejaron de ser episodios aislados en el devenir de Occidente. Para los románticos, en cambio, la noche, la visión interior, la imaginación y el mundo lunar se convierten en el núcleo que caracteriza a todo su movimiento. En el himno a la Noche Novalis, después de hacer un elogio encendido de la luz, decía: yo, sin embargo, vuelvo hacia la misteriosa, inexpresable noche sagrada, la que hace sonar las cuerdas del corazón, y habla de los inmensos ojos que en nosotros abrió la noche. Afirmación paradójica si tenemos en cuenta que con la oscuridad de la noche las cosas se vuelven invisibles. De pronto, la oscuridad se vuelve un nuevo sol. Y una vez inaugurado el tema de la noche, los poetas insisten en él una y otra vez, y no solo los románticos, como lo demuestra el verso de Albert Giraud, sino mucho más allá. En la oscuridad de la noche descubren mundos nuevos, no solo las piedras preciosas incrustadas en el fondo del alma, como dice un poema de Olga Orozco, sino hospitales, chozas y prostíbulos. Para traer aquí a un poeta contemporáneo un fragmento de José Manuel Caballero Bonald. Entra la noche como un trueno por los rompientes de la vida, recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozas, y en los rincones de la boca entra también la noche. A la ebriedad nocturna de los románticos el expresionismo le añade unas gotas amargas de ironía y distanciamiento. Lo que para Novalis, Kleist, Shelley o Coleridge era crear un reducto de interioridad y aventura fantástica que ayudaba a resguardarse del sol excesivo de la razón, se convierte en el período de entreguerras en un territorio que comienza a tornasolear con matices grotescos y abismales. En las artes plásticas aparecen las prostitutas de Otto Dix, los cuerpos raquíticos extrañamente dulces de Egon Schiele o la risa envenenada de los magnates de la industria de George Grosz. Aquí un Otto Dix, aquí el autorretrato de Egon Schiele. Y ahora, bueno, el expresionismo es, al fin y al cabo, lo que precede y en parte coincide con la Primera Guerra Mundial, y de ahí el camino continúa hacia las tinieblas de una guerra aún más terrible que la primera. Y lo que surgirá de esas tinieblas será el surrealismo previo invento del psicoanálisis. Allí está el perro andaluz para atestiguarlo, la inolvidable imagen de Buñuel, donde un ojo es rasgado por una cuchilla de afeitar y comienza ahí el escrutinio de lo nunca visto hasta entonces, a la vez que se despeja el camino hacia lo que cabe llamar las imágenes basura. Lo visible deja de ser la carne del mundo de la que todos formábamos parte. Las imágenes van perdiendo el aura. Se disuelve el lazo con lo sagrado, se interrumpe el contacto con lo real, empiezan a hacerse imágenes a medida y se las pone a trabajar. Podría decirse que fue el psicoanálisis, con su exploración del inconsciente, el que abrió la vía tanto al delirio y a las imágenes embriagadoras, como a la manipulación del individuo a través de las imágenes. Después de un siglo de guerras atroces, después del 11 de septiembre, después del 11 de marzo, después del 11M, ¿qué constatamos? Observamos
que para el ciudadano de hoy, en gran medida, ver es una herramienta para consultar el móvil o, en todo caso, la pantalla de algún ordenador. Ni siquiera para orientarse en el espacio le es imprescindible, como antes, cuando se decía aquí el árbol, aquí la estatua o la casa amarilla, para esquivar la farola a la hora de aparcar, para elegir el champú en el supermercado, el vestido o las sandalias en la boutique de moda. Hoy el GPS, el coche automático, el pedido electrónico al supermercado, Instagram, le ahorran estas tareas cotidianas. Y en cuanto a satisfacer el ocio, los instintos primarios y las necesidades afectivas, dispone de poderosas fábricas del sueño. Toda una industria está a su disposición, que va desde la pornografía hasta los videojuegos y las series, pasando por la oferta de raciones de cultura, convenientemente empaquetada, cuyo consumo certifica el estar integrada en el sistema neoliberal, cómplice de unas instituciones neocoloniales y patriarcales. Todos los que trabajamos hoy dentro del mundo de la cultura sentimos que lo que hay dentro de esos paquetes de cultura es lo de menos. Lo que importa es que sean aptos para circular y generar titulares. Lo real pasa por la fibra óptica y circula entre pantallas. Estoy sentada en la tienda de móviles Huawei esperando a que me devuelvan el móvil, porque había que cambiarle la batería. Enfrente tengo una pantalla con imágenes en bucle. La secuencia de las imágenes es la siguiente. El borde de una cookie que chorrea miel. Trozos de fruta escarchada en vivísimos colores. Virutas de salmón en primer plano con hojas frescas de eneldo. Un trozo de bogavante sobre un plato de porcelana cara. Un pincel que unta aceite sobre un muslo de pollo a punto para ser servido. Trozos de salmón recién hecho que dejan ver las llamas de una barbacoa. El puerto de un pequeño pueblo que sugiere el Mediterráneo. Pequeñas casas pintadas en vivos colores, vista de cerca de las casas del mismo pueblo. Verde brillante, amarillo fuerte, azul añil, rosa sostén, rojo carmín. El alcalde sin duda tiene una tienda de pinturas. Las mismas casas, ahora alineadas junto a un pequeño canal con un puente al fondo, huevos de Pascua en colores suaves y entre medias plumitas que muestran lunares, piedras azules redondeadas de diferentes texturas, vista de una playa de aguas turquesas, plano general de un amplio paisaje marino con una bahía en primer término. Y vuelta a empezar la cookie que chorrea miel. Imágenes que trabajan, vaya si trabajan, estudiadas al milímetro para actuar sobre el ánimo del cliente mientras espera. Imágenes que disparan el sueño de veraneo de muchos conciudadanos, una clase media depauperada, por ejemplo, que ya no se puede pagar un mes entero de vacaciones si es que puede irse de vacaciones. Imágenes de este tipo, ¿no? Salgo de la tienda pensativa. Dejo pasar imágenes que me vienen a la mente. El hecho de mirar, hace tiempo que perdió la vinculación con el fondo, entendiendo por fondo ese paisaje ignorado en el que los seres humanos se situaban dentro de un funcionamiento cósmico. Es el clamor actual que reclama una ecosofía en vez de una ecología, una señal que indica la necesidad de reconectarnos con ese fondo. Sea como fuere, el lenguaje
nos ha transmitido la palabra contemplar, y esa palabra nos da una pista. Contemplar viene del latín y está compuesto por cum, con el latín, y templum, que más tarde se convertirá en templo, siendo el templum un espacio delimitado en el suelo y en el cielo, donde los augures consultaban con los dioses mediante el vuelo de las aves si el lugar era de su agrado y por tanto propicio. La raíz indoeuropea presente en este caso es tem, que significa cortar, o sea, se trata de un trozo de tierra y de cielo que se ha separado del resto para consagrar un lugar reservado, un lugar sagrado. Contemplar fue una disposición de la mirada que garantizaba el contacto con la totalidad del mundo, una actitud que acompañó a Occidente durante más de 2500 años. Y digo bien lugar sagrado, porque como los historiadores del arte y de la filosofía nos han mostrado de manera convincente, lo sagrado está en la raíz de la relación de la cultura occidental con las imágenes y por tanto con la visión. Está presente en todas sus fases y conviene tenerlo presente. En la larga querella en pro y en contra de la imagen, escribe Enrique Lynch en su ensayo sobre lo que no se ve, solo con Juan Damasceno en el siglo VII se produce un giro iconódulo, es decir, opuesto al movimiento iconoclasta, un cambio de criterio con relación a la imagen que se consolida con la idea del icono. En alguna medida, si hubiese prevalecido la mirada de la tradición de los autores iconoclastas, Porfirio, Tertuliano, Orígenes, etc., no hubiera habido posibilidad conceptual de algo tan inasible como la nación contemporánea de arte. En suma, no habría habido arte. El recorrido que acompaña el concepto de la contemplación es largo, se ha transformado según las épocas, pero aún hoy somos muchos los que le debemos momentos de plenitud y a veces la sensación de haber tenido un encuentro decisivo. Sobre todo, si tenemos la suerte de haber disfrutado de momentos tranquilos en museos que no te hacen apretar botones y te colocan en fila india. La experiencia no es de ebriedad, ciertamente, pero la apreciación en vivo de la mirada de los que nos precedieron y supieron plasmarlo con escoplo, pinceles o pigmento, produce, desde luego, un gran placer. Contemplar la Venus Capitolina de Roma, que es la que tenemos aquí, el Pantocrátor en Monreale, los azules en la Basílica de Asís, la anamorfosis de la calavera en el cuadro de los embajadores o unas coles ante fondo negro de Sánchez Cotán, son experiencias que permanecen en la memoria. Contemplar era, en cierto modo, una manera de interiorizar el mundo, de ser parte del mundo más allá del dualismo que oponía cuerpo y alma, de descubrir que en todo lo visible hay algo para lo que apenas tenemos palabras, descubrimiento para el que son tan fértiles los cuadros antiguos. Tengo predilección por la época del románico y por las láminas de los códices, seguramente por la capacidad de aquellos artistas de sintetizar en las superficies de los muros o en las hojas de pergamino ideas muy complejas. Alrededor de 1100 encontramos en Alemania a una monja visionaria,
Hildegard von Bingen, que aparte de pintora y escritora, fue también compositora y naturalista. Una mujer que dirigió el convento que ella misma había fundado allá en las tierras del Rin. Una mujer que mantuvo correspondencia con Bernardo de Claraval, pensador fundamental de la orden cisterciense, y con el emperador Federico Barbarossa. Han llegado hasta nosotros las láminas en las que ella plasmaba sus visiones. En una de ellas se despliega la jerarquía de los ángeles al completo. Y la traigo aquí porque en esta lámina aparece el ojo heteróptico, el ojo independiente de su situación normal en el cuerpo, que, oh sorpresa, aparece también en nuestros días en las obras de Joan Miró, como ha mostrado María José Balzac en su espléndido libro sobre este autor, y hasta en las obras de Carmen Calvo, cuyas obras aparecen a menudo llenas de ojos, comprados, por cierto, en fábricas de muñecas que se cerraron al trasladarse la industria del juguete a China. Aquí un cuadro de Miró con el ojo heteróptico, aquí Carmen Calvo, una lámina llena de ojos, y volvemos a la lámina de Hildegard von Bingen. Echemos un vistazo sobre esta lámina. Es un gran mandala circular que sobresale de un campo rectangular. En el centro se encuentra un círculo vacío de color amarillo suave y a su alrededor se suceden 8 círculos repletos de ángeles de diferente tamaño y atributo. El primero lo ocupa totalmente el color rojo. En él se pueden distinguir 5 ángeles cuyas alas tienen ojos. Es el ojo heteróptico al que me refería. En el segundo, el rojo se matiza hacia el naranja. Se distinguen 11 ángeles cuyas alas igualmente llevan ojos. Una franja azul celeste con 10 semicírculos separa los primeros círculos de los 6 siguientes. De estos, solo los ángeles de los 2 primeros círculos los ángeles de los 2 últimos tienen alas y esta vez carecen de ojos. Entre medias hay ángeles dibujados con trazos verdes, trazos rojos, otros que van en pareja o en grupo de 3. El penúltimo parece representar a los ángeles guardianes, dado que cada ángel lleva inscrita una cara a la altura del pecho. El conjunto está inscrito en un círculo perfecto, expresión de un todo, en el que resuena la vibración acompasada de los orbes celestiales y ahí los ojos vuelan y las alas ven. ¿Acaso pintar alas con ojos u ojos sobre alas no es una condensación precisa y aguda del hecho de que el ojo, sin moverse del cuerpo, vuela en un instante hacia el horizonte, recorre un amplio paisaje y explora el cielo? ¿Y los ángeles? ¿De qué les servirían las alas, es decir, el ser ubicuos, si no pudieran ver? Hasta se podría decir que se prefigura en esta escueta fórmula tanto la epigramática posterior como el emblema y la alegoría. Pues el epigrama ha de ser pequeño, dulce y punzante, como decía un autor barroco. El emblema debe de representar a una institución o persona, a través de un escudo, por ejemplo. Y la alegoría presenta un concepto a través de una imagen. Así la justicia suele representarse como una mujer con los ojos vendados. Pero ¿cómo llega el ojo heteróptico a las pinturas de Miró? Pepa Balzac nos lo aclara.
En una entrevista con Yvon Taillandier, Miró decía: «Puedo decirte muy bien de dónde vienen mis personajes que tienen ojos por todas partes, un ojo en la cara, un ojo en la pierna, un ojo en la espalda, o bien ojos en el extremo de un tallo como en la punta de un cuerno. Surgieron de una capilla románica donde se encuentra un ángel cuyas plumas han sido sustituidas por ojos». Bueno, espera, aquí está. A ver. Surgieron de una capilla románica donde se encuentra un ángel cuyas plumas han sido sustituidas por ojos. Otro ángel románico tiene ojos en la mano. Lo vi cuando era niño en Barcelona. Por otra parte, el ojo siempre me ha fascinado. En uno de mis cuadros, cuyo título es Tierra Labrada, que es este, se alza un árbol que tiene una oreja y un ojo. El ojo que todo lo ve, el oído que todo lo oye. Y añade María José Balzac: los ángeles románicos a los que se refiere Miró. ¿Por qué no avanza ahora? ¿Por qué no? Se ha interrumpido. Ah, aquí está. Ya está. Perdón. Bueno, a ver, aquí. Estos son los dos ángeles. Son los ojos que están representados en el ábside de la iglesia de Santa María d'Aneu y en la iglesia de Santa Eulalia de Estaón, depositados desde 1907 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es decir, el motivo de los ojos que vuelan y las alas que ven, que retuvo el joven Miró, en el siglo XII estaban tan presentes en las lejanas tierras del Rin como en las mentes de los que pintaron las iglesias catalanas. Pero si Miró hizo suyo este motivo, es porque expresaba algo que sentía íntima e intensamente. Así, en una conversación con Dora Vallée, dejó dicho lo siguiente: el mundo entero nos mira, el cuerpo entero está lleno de ojos. Por esta misma época, hacia 1920, Max Ernst escribe, aquí un cuadro de Max Ernst: cuando se dice que los surrealistas son pintores de una realidad onírica en constante cambio, no ha de entenderse que trasladan sus propios sueños a la tela o que con los elementos del sueño construyen su pequeño mundo propio. Al contrario, significa que los surrealistas se mueven con libertad, osadía y plena naturalidad en la región fronteriza entre el mundo interior y el mundo exterior, y que aun cuando sea imprecisa, son poseedores de una realidad total, es decir, sobre realidad física y psíquica. Transcriben todo lo que ven en esa zona e intervienen enérgicamente cuando sus instintos revolucionarios les impulsan a hacerlo. Dos artistas del siglo XX que dan fe de que la imagen es otra cosa que un simple corte practicado en el mundo de lo visible. Y aún otro más, Alberto Giacometti, que peleó durante toda su vida para atrapar en su obra lo que entendía por ser la visión, manteniendo, sin embargo, la convicción de que el arte no puede captar la realidad porque entre el artista y el mundo hay un velo, algo que se interpone. Decía Giacometti: para mí, la realidad es todavía tan virgen y desconocida como la primera vez que alguien la representó. Es decir, cualquier representación de la realidad que se haya hecho hasta ahora es solo parcial. El mundo exterior
sea una cabeza o un árbol, yo no lo veo exactamente como las representaciones que se han hecho antes. Parcialmente sí, pero todavía veo alguna cosa que no se ha restituido en las pinturas o las esculturas del pasado. Eso me sucede desde el día en que empecé a ver la realidad. Porque antes veía a través de la pantalla, es decir, a través del arte del pasado, pero después, poco a poco, empecé a ver sin esa pantalla, y lo conocido llegó a ser desconocido, totalmente desconocido. Eso supuso una gran sorpresa y al mismo tiempo la imposibilidad de restituirla. Solo intento atrapar esa visión. Después vuelvo a perderla y entonces tengo que comenzar de nuevo. Y eso es lo que me hace correr, trabajar. 3 testimonios que apuntan además hacia un giro que se produce en el siglo XX dentro de lo que yo llamaría las vicisitudes de lo visible. De pronto pierde vigencia el sujeto como centro y origen de la mirada, tal y como lo esbozaba todavía Sartre en El ser y la nada, el modelo en el que se complementan el espectador y el punto de fuga. Y se abre paso la conciencia de que ver es un proceso de reciprocidad, de ida y vuelta, de que no solo hay un sujeto que ve, sino que ese sujeto es a la vez visible y es visto desde todos los lados, es decir, queda cancelada la unilateralidad de la visión y con ello, en gran medida, se abandona la perspectiva o, cuando menos, pierde interés para los artistas. No es casualidad que en 1907, un año después de haber sido secretario personal de Auguste Rodin, aquí están los dos, Auguste Rodin y Rilke. Digo que no es casualidad que un año después de haber sido secretario personal de Auguste Rodin, Rainer Maria Rilke escribiera un poema que posteriormente se hizo muy famoso. Es el torso arcaico de Apolo, que describe el resto de una estatua griega, supuestamente de Apolo, que se guarda en el Louvre, donde supuestamente el poeta la vio. Ante el avance de la palabrería vacía y la preocupación de filósofos como Wittgenstein, que insistían en el análisis del lenguaje, Rilke estaba entre los intelectuales que buscaban objetos capaces de transmitir experiencias creíbles de sentido, y los encontró en 2 categorías de cosas: objetos hechos por la mano humana y animales. El torso griego es un ejemplo de ello. Para Rilke, un Ding, una cosa, es algo capaz de decirnos algo que tiene la potencia de crear un mensaje. Es ser que habla. El poema acaba con 2 líneas enigmáticas y son estas: y aquí no hay punto que no te vea. Und da ist keine Stelle, die dich nicht sieht, en alemán. Tienes que cambiar de vida. Versos que podrían verse como un anuncio temprano del tema de lo abierto que aparece en Rilke hacia 1913 y tiene su expresión más elaborada en la 9ª elegía de Duino. Me he tomado la molestia de buscar las fechas de publicación de 2 obras fundamentales del siglo XX. La primera, la publicación del Tratatus de Wittgenstein, es de 1921. Estamos, por tanto, en pleno centenario. Y la primera edición de las elegías de Duino es de 1923. Voy a leeros parcialmente la 9ª elegía en la traducción de Genaro Tallens. Dice así:
Con plenos ojos la criatura ve lo abierto. Solo nuestros ojos están como invertidos y colocados en torno a ella por enteros, semejantes a trampas, alrededor de su salida libre. Lo que está fuera solo lo percibimos por el rostro del animal, porque ya desde su edad más tierna damos la vuelta al niño y le obligamos a que mire hacia atrás, al mundo de las formas, no a lo abierto, que en la mirada del animal es tan profundo, libre de muerte. Pero nosotros no tenemos nunca, ni siquiera un día, el puro espacio por delante en el que las flores se abren sin fin. Hay mundo siempre y nunca ese no lugar sin negación, lo puro, lo incontrolado, eso que el hombre respira y sabe infinito y no desea. A esto llamamos destino, estar enfrente y nada más, siempre enfrente. En una naturaleza abierta, en la que una energía originaria une a todas las cosas, el que mira y aquello que es mirado se comunican. Sujeto y objeto pueden intercambiar los papeles y de esta manera el torso ve a aquel que le está mirando. Lo abierto es el mundo no objetual, la fuerza activa primigenia, ligada a la zoé presocrática, la fuerza que permanece tras haber brotado. Resuena con estas preocupaciones el pensamiento de otro filósofo importante que publicó su obra principal, La fenomenología de la percepción, en 1945. Nada más terminar la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Maurice Merleau-Ponty, cuya obra decisiva en cuanto a la consideración de la visión, lo visible y lo invisible, obra inconclusa, se publicó en 1964, 3 años después de su fallecimiento. Para Merleau-Ponty, ver es justamente no tener necesidad de definir, de pensar. Llama la atención la coincidencia con un verso de Alberto Caeiro, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Dice el poema de Alberto Caeiro: pensar es estar enfermo de los ojos, porque todo es como es y así es como es, y yo lo acepto y ni lo agradezco para no parecer que pienso en ello. Lo esencial es saber ver sin estar pensando, saber ver cuando se ve, y ni pensar cuando se ve, ni ver cuando se piensa. Sigue el poema y no lo voy a seguir leyendo, pero lo que siempre me ha llamado la atención es que estas líneas son pura suspensión del juicio, pura epogé. ¿Llegó Pessoa a conocer las reflexiones de Merleau-Ponty? Lo ignoro, pero ahí hay un filón significativo del pensamiento que atraviesa el siglo XX. Para Merleau-Ponty, visión es éxtasis, visión es extase, lo dice literalmente. Y, dice también, toda visión conlleva su propia visibilidad. El vidente tiene que ser visible para poder ver, con la salvedad de que esta visibilidad es invisible para el propio vidente. Lo visible no es lo opuesto absoluto de lo invisible, sino más bien su contrapartida secreta, sin la cual no podría existir la visibilidad. Pero la aportación más radical en relación a liberar a la mirada de la unidireccionalidad, de aquello que se llamó el modelo del túnel de la mirada, la hace el psicoanalista Jacques Lacan en el Seminario 11, que es el que trata sobre la mirada.
fue el que hizo que me interesara por este autor. Lo resumiré brevemente porque viene aquí a cuento. Lacan sale en barco con unos pescadores en Bretaña y uno de ellos le señala una lata de sardinas que flota en el mar y le dice: usted ve la lata de sardinas, pero la lata no le ve a usted. Y Lacan siente que no es cierto, que la lata de sardinas sí le ve. Los objetos inanimados siempre, a su vez, nos miran. ¿Cuál es el origen de esta intuición? La conclusión de Lacan se basa no en la irrupción del otro, un observador personificado en el campo visual, sino en la irrupción del significante. Lo que vemos no es solo luz, sino forma inteligible. La experiencia de la retina es sometida a una descripción convencional. Desde que aprendemos a hablar, la visión es socializada. Nos movemos en una red de discursos que hacen que no sea lo mismo visualidad y visión. Entre la retina y el mundo se inserta una pantalla de signos y esa pantalla proyecta una sombra. La razón es que la red de significantes en la que se inserta el individuo, aprendiendo a ver y a hablar, es mayor que el alcance de sus agentes individuales. Es decir, estaba aquí antes de que empezáramos a ver y estará cuando hayamos dejado de ver. Lo que proyecta esa pantalla es la sombra de la muerte. El significante arroja la sombra sirviéndose de la luz de nuestros ojos. Por su causa, ya no estamos bañados por una luminosa plenitud. Para ilustrar esto, Lacan proporciona el ejemplo del cuadro de Holbein. Los embajadores. Retrato de dos hombres ricamente vestidos, rodeados de toda clase de instrumentos científicos y musicales que indican que estos hombres son hombres deseosos de estar a la altura de los conocimientos y las artes de su época. Son maestros en muchas disciplinas, pero hay una cosa que no puede ser amaestrada por nadie: la muerte. El campo visual de los dos hombres es atravesado por una calavera, representada en anamorfosis y por tanto no reconocida de inmediato, porque Holbein no pinta la calavera en una representación normal y corriente, como hicieron muchos otros, consciente de que la representación habitual genera inmediatamente el «ah, una calavera» y anula el impacto en la clausura del significado. Así que tiene buen cuidado de pillar al espectador desprevenido, ya que solo al darse la vuelta, alejándose del cuadro o por sorpresa al acercarse, reconoce la calavera. Únicamente desde un determinado ángulo, que no es el habitual, se ve. De hecho, hay mucha gente que ha visto el cuadro sin reparar nunca en ella. ¿Qué significa esa irrupción inesperada y repentina? Significa que el sujeto que ve ya no es el centro de la experiencia visual en la misma medida en que lo era cuando predominaba el esquema puesto en circulación por los inventores de la perspectiva, Leone Battista Alberti, Filippo Brunelleschi y compañía. El famoso modelo del túnel de la visión, donde el sujeto, en el centro del campo visual, tenía su contrapartido en el punto de fuga. Anotemos de paso que en el lenguaje sucede algo parecido, cuando menos desde Joyce.
donde el sujeto ya no se encuentra en el centro del lenguaje, sino se encuentra atravesado por una multiplicidad de discursos fragmentarios. El individuo contemporáneo que ve ya no es el centro de su horizonte visual y no tiene control sobre las cadenas significantes que atraviesan la visión. Debo decir que en lo que acabo de exponer aquí me he movido dentro de una de las grandes corrientes del pensamiento que atraviesa el siglo XX, aquella más directamente ceñida a la mirada y a la visión. En ella un grupo de artistas destacados reaccionan a la brutal banalización de las imágenes analfabetas, las llamaba Walter Benjamin. Imágenes que trabajan para aumentar el consumo y para aumentar el conformismo, y les oponen imágenes que requieren de la conciencia, imágenes que están en contacto con lo real, imágenes que arden. Subir por la vida ardiendo, diría el cineasta Valdelomar. De manera esquemática, podríamos decir que el siglo XX está atravesado por dos grandes ríos, con sus afluentes, claro, siendo el feminismo uno de ellos. Dos grandes preocupaciones, las relacionadas con el inconsciente y las vinculadas a la antropología. Es decir, soy consciente de que en este repaso falta el segundo río. Es la irrupción de la alteridad, el otro cultural, y de los estudios antropológicos. Es la corriente que desemboca en el pensamiento decolonial, que pasa por autores como Frantz Fanon, Margaret Mead, Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Catherine Clément, Aníbal Quijano y muchos otros. Al fin y al cabo, el siglo pasado no es solo el de la gran guerra contra el fascismo, sino también el siglo en el que se producen todos los movimientos de liberación de los países africanos. Da que pensar el hecho de que el giro antropológico no empieza a coger fuerza hasta el momento en el que los países europeos pierden sus últimas colonias. Me refiero aquí a los países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Suecia e Italia, porque los dos países que habían mantenido verdaderos imperios coloniales como España y Gran Bretaña habían perdido sus colonias un siglo antes, a principios del siglo XIX. A las guerras de liberación africanas hay que añadir la guerra de Corea, la de Vietnam, los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos y la guerra de Yugoslavia. Para terminar, me quiero referir al mundo de los algoritmos, porque a finales del siglo XX irrumpe de lleno una nueva fase de la tecnología que nos afecta sensiblemente a los artistas plásticos. ¿Qué pasa cuando el orden óptico es sustituido por el orden numérico? A finales del siglo pasado, podemos situarlo en los años 90, se produce el fin de la hegemonía de lo óptico. Aparece una síntesis numérica capaz de generar imágenes con la sola ayuda del cálculo de un ordenador. Hasta entonces estábamos en lo que José Luis Brea llamaba el segundo régimen escópico. A continuación, hemos entrado en la era de lo virtual, la e-imagen, la imagen electrónica, el tercer régimen de la mirada, en el que el poder se ha trasladado por completo al ámbito virtual, lo que hace a partir de este momento toda resistencia no solo es inútil, sino imposible, porque no hay una fuera del sistema. Lo virtual es apariencia, pero es real. Es, por tanto, la definitiva consagración del simulacro y su advenimiento
marca una época que podría convertirse en la de la completa y definitiva enajenación. ¿Qué hacer cuando, como decía el otro día Irmgard Emmelhans, una teórica mexicana, la imagen abandona el potencial de emancipación que tiene para poner un velo sobre el mundo en el que colectivos de muertos vivientes sedientos de estimulación y de dopamina coleccionan y regalan me gusta, cumpliendo con su existencia el ideal de Silicon Valley de virtualizar por completo la vida? Y en cuanto a lo que nos toca como mujeres, lo apunta Remedios Zafra cuando dice: constatamos una sintonía entre patriarcado y capitalismo como pareja que se retroalimenta en las desigualdades que en tanto poder con afán de mantenerse está intentando valerse de las revoluciones tecnológicas y sociales para perpetuar su dominio. Este es pues el andén en el que nos encontramos esperando el próximo tren. Trotsky, en su día, a esta línea de ferrocarril la llamó revolución permanente. Y es probable que no solo pensara en los periódicos intentos de derribar gobiernos y cambiar las estructuras del Estado, sino que ya entonces viera cómo los inventos de la tecnología, poco a poco, pero de manera imparable, iban a cambiar la vida de los habitantes del planeta. Y ya he hablado bastante. Estos son tiempos de peligro. Por eso tenemos que ser conscientes de nuestra fuerza y cuidarla. La inteligencia crítica no está reñida con la fuerza vital. Estamos vivos. Y estar vivos es ser energía, somos energía. Las hojas siguen brotando. Hay en cualquiera de nosotras más vidas de lo que las circunstancias externas quieren hacernos creer. Aprovechémosla. Cada una de nosotras cuenta para crear un mundo. Son cosas de perogrullo, pero las digo por si esta tarde a alguien le pudieran servir. Y es importante saber a qué nos podemos agarrar. Personalmente recomiendo bailar porque creo en la fuerza del baile y además nos descoloca y sacude la visión. Y lo que no suele fallar es hacer aquello que de verdad nos gusta. También estar en compañía de las personas con las que sentimos afinidad. A mí al menos eso me da vida. ¿No dijo alguien que todo está conectado? Y en cuanto a lo de ver, nunca mires en la dirección en la que quieren que mires, porque ver, lo que yo entiendo por ver, llegará cuando menos lo esperas. Gracias. Si desean hacer alguna pregunta, por favor. Hola, ¿se oye? Hola, quería hacer una pregunta a don José María. No oigo. No se oye. No se oye bien. ¿Se oye? Sí. Sí. Un poco más cerca. Ahora sí. Por no arrimarme mucho. Quizás en la mascarilla. Quítatela. ¿Me la quito? Sí. Sí, para escucharnos mejor. Sí, le quería decir a
al maestro José María, si lo que es la apreciación del sonora ligada a una percepción visual o de colores, si no es un elemento tremendamente subjetivo. Quiero decir que parte un poco también de nuestras ideas, de nuestras asociaciones, incluso, vamos a decir, subconscientes. Sí, es totalmente subjetivo. Empezando por lo que citaba antes de la sinestesia, es absolutamente subjetivo. Desde ese punto de vista, que yo vea la nota do como negro es una cosa totalmente subjetiva. No existe ninguna regla que haga que esto sea objetivo. Por un lado es así. Por eso yo recuerdo hace unos años se hizo un concierto en la Fundación Juan March en Madrid, donde se hacían los preludios de Scriabin con las proyecciones de los colores que Scriabin había determinado para justo cada una de las piezas. Para mí era horrible, porque yo veía tres, yo veía lo que veía Scriabin más pero es que la sinestesia es mucho más complejo que eso y hay muchos tipos de sinestesias. Se creen que hay en torno a más de 40. No solamente es digamos, el color y la altura, sino puede ser el tacto con algo de la memoria, puede ser el olfato, son todos los sentidos y todos los cruces que se pueden producir. Puede llegar a ser una enfermedad también. Si todo eso es subjetivo, por supuesto, entonces no se puede hablar de nada, pero sí existe una traslación a otro nivel para ser percibido por otra persona, pero cada uno desde su propia subjetividad. Por eso percibir los colores, etcétera, no deja de ser algo puramente sensitivo, sin mayor trascendencia semántica, por ejemplo. ¿La percepción es de color directamente a un sonido o a una armonía también concreta, por ejemplo, a un acorde? Bueno, la respuesta es subjetiva también, porque en mi caso es un color, tiene una nota, o una nota tiene un color, y van de la mano. Esto está en la, esto es un la. Pero puede ser mucho más complejo, porque se pueden mezclar unos colores con otros, como hacía el compositor Olivier Messiaen, que en algunas páginas suyas de música ponía incrustaciones de amarillos con dorado y trocitos de nácar. Eso es polifonía, pero de colores y no de solamente sonido, es decir, iba de la mano una cosa con la otra. Sí, sí. Y por otra parte, concebir el sonido como una materia, ¿no estaría ya el germen en Erik Satie, que decía que no era un músico, sino era un fonometrista, exactamente? Bueno, el caso de Erik Satie es muy particular. De hecho, la actualidad de Satie sigue hoy por el mundo de las performances, incluso de las instalaciones. El parangón que hacía con lo que les presentaba antes realmente es no es una propuesta de algo, sino es una reflexión, es una interrogación sobre el papel de lo que se puede considerar materia en el mundo musical. Y intentaba, por lo menos, unirlo con otros mundos y en otras disciplinas donde se ha hecho una reflexión muy grande. En la propia música hay muchísimas reflexiones distintas y soluciones y apuestas sobre lo que es la materia. Y en algunos casos es peyorativo totalmente, como hablaba de Adorno, o para medir el grado de avance o de progreso de un autor, digamos, es esto. Pero en cada disciplina, en cada vinculación yo considero que en cada disciplina el material es percibido en diferentes maneras, de manera que la música se percibe y se discute de diferentes maneras, igual que la pintura, igual que en la arquitectura, es decir, el material siempre está ahí. Por eso la idea de lo que les he propuesto aquí con colores y con la luz es ni más ni menos que pensar qué papel juega esa reflexión sobre el propio material, como un hecho histórico, estético, pero también puramente sensitivo, de lo que hablaba de la experiencia, de la transmisión de cosas que pueden ser místicas o que pueden ser totalmente, digamos, a priorísticas. En tu discurso también me ha inspirado otra frase de este mismo autor, de Erik Satie, que decía a finales de su vida que lo trascendente en una composición de los grandes compositores era la idea y que el arte, al fin y al cabo, solo es virtuosismo. Así me ha inspirado en parte como has comentado en tu discurso, sin más. En griego, idea significa yo vi. Es una construcción preciosa de la lengua griega de la que se deriva esa
percepción que había por ejemplo, ante los templos en la antigüedad, ¿no? El concepto de idea y forma era lo mismo, y la idea era la base más primigenia de lo que se estaba construyendo. Era la idea de crear un templo que unía el cielo con la tierra, pues la idea subyacía a todo antes de empezar a construir, y por eso ese concepto de idea del que citas, no sé si Satie se refería digamos, a la profundidad griega de esta palabra, pero creo que tiene algo que hunde digamos, todo este mundo en el mundo mitológico, en la antigüedad griega, y en la forma de percibir la idea como algo primigenio a la forma, al material, a todo lo que atañe después a la creatividad de algo, ¿no? Hola, la pregunta es para los dos. Se me ocurre el tema del olfato, ¿no? En algún momento, José María, comentaste en esas camas de césped que estaba presente el olor del césped, pero a mí me parece que la música es un poco más difícil, esa confluencia o fusión con los olores. Y en la poesía, en cambio, está siempre mucho más presente, ¿no? En los olores, incluso el tema del gusto. Si habéis hecho más investigaciones en ese sentido con el olfato. El olfato. Bueno, en mi caso, en el caso de mi trabajo, lo que tiene mucha importancia es más bien la tactilidad, más que el olfato, que también es, bueno, yo creo que el arte contemporáneo pues ha desviado, digamos, el interés principal de lo que era lo predominante, ¿no? Que era lo visual, y lo ha llevado hacia cosas de que tradicionalmente no se le había prestado tanta atención, como de hecho lo olfativo y lo táctil, ¿no? Lo táctil. Pero en mi caso yo no he trabajado con el olfato, esa es la verdad, porque hay artistas que sí han trabajado con esto, pero yo más bien he tenido la tendencia de que aparezca la tactilidad de las cosas, la textura. Lo que pasa es que para que eso se pueda apreciar, pues tendría que mostrar algunas cosas, ¿no? Porque yo... Tú has hablado digamos, de la desmaterialización, y yo he hecho todo lo contrario. Yo me he agarrado sobre todo al principio de mi trabajo a las materias. Pero bueno, para eso tendría que hacer todo un rodeo. ¿Por qué? Porque no quería hacer afirmaciones desde el yo, no quería hacer afirmaciones subjetivas. Entonces, ¿a qué me agarré? Pues al proceso, a los atributos de las materias, a mostrar procesos. Eso ha sido el comienzo, digamos. Y dentro de eso también aparecía el hecho de, claro, de desviar esa atención tan predominante en la visualidad para llevarlo hacia lo táctil. Una de las facetas. Hay tesis doctorales de compositores también sobre experiencias con el lado del olfativo en relación a procesos, a conciertos, etcétera, etcétera, incluso en España. Es decir, hay una chica de Extremadura que ha hecho su tesis doctoral sobre este aspecto, lo olfativo, y para eso ha hecho proyectos donde el público entraba, olía, y ella había creado con unos técnicos en laboratorio determinados aromas. Pero todo lo que propones, que preguntas, tiene mucho que ver con
con crear sensaciones, que al final va a depender en primer lugar de qué capacidad de percepción tenemos, después en qué lugar se va a hacer, el sonido o la acústica o lo áptico, o lo táctil o lo olfativo, va a depender del espacio también. O sea, son tantos condicionantes que al final quizás tiene todo que ver con un mundo de asociaciones. Lo que yo más he planteado era más bien del mundo interdisciplinar, pero que por supuesto hace uso de disciplinas que usan diferentes sentidos, y en ese sentido el arte actual es muy difícil en Berlín hoy en día ver un concierto solamente de música pura o música absoluta, es decir, que solamente se hagan sonidos sobre el escenario, que no haya vídeo, que no haya el uso del espacio o que no haya otra serie de elementos que enriquecen una propuesta, a veces parece raro. ¿Cómo? Bien, yo he sacado una sensación que me ha perdurado mucho tiempo y sigo manteniéndola, escuchándoos con el mayor interés porque ha estado precioso. Yo saco la sensación que hay un componente entre nostalgia y enorme interés por qué va a suceder a lo que sucede. El artista está como muy empequeñecido, muy pequeñito, muy juguete, de que también el mundo parece pensar, no solo él. Por lo tanto, resulta que ¿quién puede resistir el atractivo de las épocas pasadas del arte maravillosos en que un Tiziano, un Van Dyck han representado lo que es el oído con una geometría maravillosa a destacar, porque el músico que representa a Van Dyck tocando el gran guitarrón, pues es maravillosamente geométrico. Es que la mirada, todo se va a que la mirada del músico está perdida. Y su anatomía refleja la perfección de su audición. Tiene un punto geométrico su oído, etcétera, etcétera. Está oyendo. Y en Tiziano, los tres músicos que representa igualmente, miran sin ver, están en otra, están en función del oído, y el oído es el pintado allá. Bien, pero ¿quién puede resistir el atractivo de los ejercicios de color electrónico? Una visión como libérrima del ejercicio del color en nuestras vidas como luz. Pero a la vez se nos vuelve muy efímero. Se apaga la luz, se apaga el fenómeno. En cambio, añoramos que Velázquez ahí sigue. Aún puedes consultar algún rincón del cuadro que te pueda servir. Y, en definitiva, qué desconcierto, qué entropía se ha hecho. Hemos como roto la baraja, está revuelta toda la baraja, y estamos esperando que emerja un nuevo orden. Parece que lo del color luz, un juego de color luz que lo he visto en galerías como en París, de la gran casa de joyas, que ahora no me viene el nombre, pero es muy conocida, y aquellos efectos lumínicos, aquel juego de sombras, los ritmos, los silencios. Había unas esferas maravillosas repartidas por el suelo que reflejaban un solo ojo, un ojo bellísimo de mujer que apunta por la tonalidad o por el tono y tal, debía ser rubia, pero es bellísima la mirada, tan sugestiva. Aquello, el realismo enorme que estaba cogido en el tiempo natural del mirar, qué belleza en sí. Y luego la mirada, habéis destacado muy bien lo inquietante que es. La mirada crea espacio, crea comunicación, crea aún más ahí de allá. No lo sé. En el juego este de la abstracción, yo, para entenderme a mí mismo,
Lo he definido como que el arte de Piero della Francesca, pongamos la obra Máxima la Madonna del Gogo en Milán, es una maravilla de perspectiva, de efectos, de volumetría, de ritmos, de composición, pero nunca jamás sabremos qué piensa el artista o qué piensan los personajes representados, la Virgen, el coro de santos, etc. Y en cambio veo la pintura de Rothko, maravilla de la abstracción romántica, fin total del impresionismo, pues lo veo como que por fin dice el artista aquello que luego lo lee. Él guarda un no sé qué que lo bota en el lienzo y allí comunica toda su entidad. Esa es la diferencia quizá. El arte figurativo representa misterios para pensar. Quizá la abstracción suelta su misterio en el lienzo, tiene el valor de decirlo, de leerse a sí mismo. Dios mío, qué lío, qué pequeñitos somos. ¿Qué puede hacer el artista hoy? Seguir su instinto. Quizás lo he hecho yo. Yo me embarco en una barquita pequeña y estoy recorriendo un río a donde me lleve y como me lleve. Y se acabó. Porque es que si no eres el recuerdo de los recuerdos de... si no eres... ¿Cuándo eres tú mismo? Cuando te pones en peligro. Y ese peligro yo lo amo enormemente. Trazar una primera línea en un lienzo, digo, y fastidiarlo ya el lienzo, con lo que me ha costado prepararlo y con lo que acaricio la materia. Ya lo he fastidiado, ahora tengo que salvar el cuadro, tengo que decir algo bien bueno y que nazca de una introspección. Lo más original que tenemos hoy día es nosotros mismos, el fondo de lo nuestro. Y ahora no parece por nada que nadie quiera hacer una introspección que es dura, es difícil, es sudor, sangre y lágrimas. Y lo que decía un premio Nobel, Arthur Miller, y de la mezcla de esa masa, de toda esa evolución, igual emerge una bella canción. He dicho yo quizá lo que siento yo, pero me ha gustado muchísimo oídos. Es muy interesante, tremendamente interesante el tiempo que vivimos. Estamos inconscientes de él quizá en mucho porque estamos dentro mismo de ello. Nos falta alejamiento, nos falta sentir una palabra que no me viene, hombre, pero que es muy, no conciencia, sino consciencia. Esa consciencia. Yo creo que el arte construye esa consciencia de cada uno, nos perfila el habla, el qué decimos, el qué pensamos, y yo lo he ofrecido ahora con gran placer. Bueno, yo diría que el arte también es, digamos, siempre contribuye a que se expanda la conciencia. No es lo mismo nuestra conciencia seguramente que la de Piero della Francesca, ¿no? Y entonces lo que yo creo que hoy se lucha porque nuestra conciencia sea una conciencia expandida, ¿no? Por ejemplo, ahí entra todo el tema de la alteridad, el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí hay mucho trabajo que hacer. Si me permite intervenir acerca de lo que ha comentado usted, nosotros estamos, nosotros nuestros contemporáneos, ¿no? Los que vivimos ahora, estamos muy influidos, sobre todo en el mundo cultural, artístico, en el mundo de la creación, muy influidos por una idea del siglo XVIII que es muy peligrosa,
una idea que proviene de la Ilustración, que es que la novedad, o lo que creemos nuevo, significa invalidar el pasado. Y esto es así. Vemos todo el arte, la ciencia, todo como una superación, la filosofía también. En algunos momentos es más rápido Tomás de Aquino que Husserl, por ejemplo, ¿no? Yo creo que habría que plantearse estas cosas, porque cuando hablamos de Piero della Francesca o Piero di Cosimo, estos pintores, los creemos superados, y lo mismo la literatura. Pero esto procede de esa idea dieciochesca, sobre todo ya que viene del camino de la ciencia, que da a cualquier cosa que aportemos ya invalida lo anterior. Está como en un gran almacén de huesos, en un osario. Y esto rompe la memoria, rompe el tiempo y no nos hace humildes, porque si fuéramos humildes sabríamos que estamos todos, el que ha innovado ahora, el que innovó hace 800 años, estamos sujetos, ¿no?, a la desaparición. Y creo sinceramente que esta noción, esta sensación de superación continua, hay que revisarla y desterrarla, yo creo. Sí, absolutamente de acuerdo, porque de hecho, pues yo siempre me acuerdo de un episodio en el Museo del Prado, que había una profesora que iba con sus alumnos y les explicaba esta ermita románica, ¿no?, que hay en el Prado, en la primera planta. Y entonces yo me quedé absolutamente enfadadísima, o sea, muy alterada por el hecho de que estaba explicándoles en términos negativos el románico, ¿no? Lo estaba explicando desde el Renacimiento, desde el Barroco, o sea, figuras esquemáticas, no sé qué, cuando aquello es una maravilla, ¿no? O sea, claro, es que muchas veces todavía se interpreta, digamos, o sea, cosas antiguas o cosas de otras culturas, y se interpreta desde los códigos, digamos, del renacentismo, del Renacimiento, ¿no? Buenas tardes, muchísimas gracias. Señora Eva Lotz, me ha parecido un apunte increíblemente positivo esa puesta en cuestión de este mundo digital al que no podemos evadirnos porque estamos inmersos en él, pero esa alerta de esa banalidad que nos llega a través de tanta imagen. Y el otro día leí un titular, pero que me impactó, en el sentido de que dentro de unos años estará tan mal visto consultar continuamente el WhatsApp como fumar actualmente. O sea, eso, es decir, estamos cayendo en ese mundo de algoritmos casi sin darnos cuenta de que nos está absorbiendo tiempo muy precioso para la verdadera relación, para la verdadera mirada. Y ese punto que ha tocado usted me parece que nos hace pensar y que es importante que pensemos. Gracias. Es que hay mucho interés en robarnos la atención, que es lo más precioso que tenemos, ¿no? El sistema tiene esa de mantener continuamente ocupado al ciudadano, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, no, muy interesante, ¿no? Lo que dices, ¿no? ¿Qué valor tiene el mirar, ¿no? Cuando todo lo que vemos es producido, ¿no? Es impostado, es con doble sentido, ¿no? Muchas veces igual es mejor ir ciego, ¿no? Por la vida, ¿no? A la hora de
que buscan, ¿no? un mentir, un esto, ¿no? Cómo eso puede llegar a producirte, ¿no? esos sentimientos, ¿no? Esas cosas. Pues está bien. Luego también quería comentarte el hecho de lo que has dicho, ¿no? de los diferentes materiales hacia la arquitectura y esos materiales, al final también el arquitecto o el artista también está constreñido, ¿no? por el valor de sus materiales, ¿no? La economía, vamos a decir que impide, ¿no? toda la creatividad que puede llegar a producir, ¿no? Es válido un arte que está constreñido por el dinero, ¿no? también, o hasta qué punto, ¿no? eso es arte o no, ¿no? Un poquito a los dos. Muchas gracias por estar aquí, un placer de oíros. Lo que apunta usted es muy bueno, porque el constreñimiento parece una parte consustancial al arte. Solo, por ejemplo, en música contemporánea tenemos constreñimiento de plantillas, duración, en qué momento se pone, y continuamente el compositor, bueno, y también los artistas plásticos o en el cine, está todo condicionado por ese mundo que yo apuntaba de la tecnología, por un lado, y también de las modas y el mundo que te está constriñendo en cuanto a qué materiales son los que se pueden usar en un sitio y no en otro. Y al final el arte y la artesanía siempre depende de eso, porque la artesanía depende también de en qué región del planeta se hace, por ejemplo, vasijas o se modelan barro, en otros sitios porque hacen alfombras con un determinado material. Entonces hay una relación tan grande con la orografía, con los productos de la tierra, los propios instrumentos musicales. Aquí utilizamos instrumentos que vienen de Oceanía, de Cuba, de África, y resulta que esa mezcla antes no era así, porque iba todo unido totalmente a lo que se producía, a lo que se consumía, a lo que era parte intrínseca de un grupo humano, ¿no? Hoy en día la globalización y el ruido y el mercado neoliberal son tres condicionantes que están condicionando continuamente. Pero para eso el artista lo que puede hacer es rebelarse también e impedir que haya una especie de neocolonialismo en la música, que pueda haber, el uso y la apropiación de música de otras culturas, y al final acaba siendo una propuesta que puede ser también política dentro de una propuesta estética. Puede ir de la mano, ¿no? Yo quiero agradecer las dos intervenciones y felicitar. Ha sido la presentación de Eva Lutz, ha sido una conferencia casi en verso, poética, maravillosa. No se oía respirar en la sala. Ha sido todo el contenido también muy hermoso y muchas cosas sobre las que reflexionar. Y a mí me ha parecido muy interesante, que yo creo que ambos lo han mencionado, esa mención a la memoria de los materiales, relacionada además con este nuevo mundo virtual hacia el que estas generaciones más jóvenes se van acercando. Muchas experiencias van a ser virtuales, ahí es una gran incógnita hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y esa pérdida de conocimiento por no tener acceso a los materiales originales, sino que lo que veas, lo vas a recibir a través de una pantalla y todo eso. Si más teniendo en cuenta que el arte de Eva Lutz es tan táctil, ¿no? Si se pudiera profundizar un poquito en esa reflexión. Yo hablaba precisamente de eso porque, tal como apuntas, es que realmente los materiales están henchidos de memoria, y esto lo contemplo yo en la actualidad, cuando la memoria es una de las perspectivas humanas más apartadas de nuestra realidad. Mis alumnos, por ejemplo, no conocen lo que se hacía hace más de 3 años para atrás. Las tecnologías, las posiciones ideológicas, todo siempre está en un pasado extrañísimo, y los futuros planes de estudios también están apostando porque esa memoria no cabe, y es mejor, esto lo ha dicho el ministro Iceta, que lo más interesante es que como todo se puede consultar, entonces ¿para qué va a aprenderse a partir de la memoria, ¿no? Esto es una cosa de hace una semana.
el arte de la memoria desde la Edad Media era tan importante que yo sigo reivindicando esa figura de la memoria como constructor, no solo de identidades, sino de la posibilidad crítica realmente. Se estaba hablando del pasado, y claro que Piero della Francesca es tan actual hoy como entonces, pero para llegar ahí hay que tener un conocimiento y estar llenos de esa especie de modestia que decía Ramón Andrés, modestia entre el tiempo, ante la memoria, y ser conscientes de estar en procesos históricos donde convivimos, ¿no? Y hoy en día no, la memoria está arrumbada en multitud de lugares. Por eso reivindicar la memoria del material o la memoria del pensamiento, yo creo que está siendo algo muy buscado desde el arte y desde otras posiciones, porque es necesario. Pregunta. Tanto que habláis de materiales ahora, yo pienso que los grandes compositores, sobre todo me viene a la cabeza Juan Sebastián Bach, en la última época de su vida yo creo que tendía hacia la desmaterialización. Y a mi modo de ver, por ejemplo, el arte de la fuga es una música casi para ser pensada más que para ser tocada. Se va de ya casi de las posibilidades técnicas de los instrumentos. Es mi opinión. Sí, cuando dicen que la música contemporánea es muy difícil y muy intelectual, que lo hemos ido todo, yo siempre les digo, pues vamos a mirar el arte de la fuga de Bach. No hay propuesta, hay pocas propuestas musicales tan llenas de inteligencia y yo diría de conocimiento, sin utilizar palabras o textos o, digamos, contenido semántico. O sea, es una forma de conocimiento desde el punto de vista intelectual. O la Sinfonía 41 de Mozart, que al final el último movimiento son 4 temas que se pueden invertir, poner unos encima de otros porque son invertibles. Ese elogio brutal de la inteligencia humana está ahí, y no en vano en los años 70, cuando mandaron las 2 naves Vikinger al espacio, que ya han salido de nuestro sistema solar, mandaron diferentes sistemas de conocimientos, y entre ellos no eran textos de, yo qué sé, de Diderot y cosas así, no, eran, por ejemplo, partituras y grabaciones de Bach. Por eso que el grado de abstracción y de intelectualidad de una propuesta artística puede ser enormemente complejo, y sin embargo no sale del mundo de la creación humana, ¿no? Porque el hombre es inteligente en sí, ¿no? Por eso que más complejo que Bach y Mozart no lo he visto en la música contemporánea prácticamente, ¿eh? Ya que estamos y tengo la oportunidad de estar delante, hace ya bastantes años oí una persona cuyo criterio pues me parece bastante interesante y bastante válido, que la música sería el lenguaje del futuro. ¿Qué opina José María Sánchez Verdugo, Ramón Andrés o Eva Lutz? El otro día precisamente estuve leyendo un libro de un investigador sueco sobre el lenguaje, y él afirmaba que cuanto más dominio, esto es evidente, es obvio, cuanto más dominio de un idioma, más pobreza, ¿no? Se refería al inglés, porque se van perdiendo muchas lenguas. Y él tiene la teoría de que el lenguaje lo iremos perdiendo y nos comunicaremos a través de unos códigos que no tendrán nada que ver con la oralidad, de unos códigos, pero serán sonidos, efectivamente, serán simplemente sonidos. Es decir, poco a poco nos iremos quedando sin lenguaje, lo que quiere decir sin un lenguaje oral, lo que quiere decir sin una música. Y la música es gesto, es movimiento natural. Lo importante es pensar si este nuevo código de sonidos tendrá algo que ver con nuestro cuerpo, con nuestra fisicidad, con nuestro sistema nervioso, con nuestro oído, ¿no? Pero en un tiempo sí, y bueno, y la música es una combinación de sonidos más allá de todo el lenguaje oral, ¿no? Pues eso, que me parece absolutamente interesante, también por otra parte me parece tremendo desde el punto de vista de que cambia todo nuestro sistema de pensamiento. Claro, es así.
somos una cadena, se dice, pero muchas veces parece una frase hecha, ¿no? Pero evidentemente nunca nos detenemos y hay un cambio. A mí no me gusta decir que es una evolución. Yo en muchos aspectos no soy darwiniano porque no, son cambios y está vinculado a lo que comentábamos antes, no necesariamente mejores o para mejor, pero sí es verdad que nuestra propia organización social, política, nuestra estructura cerebral, todo está siempre en un continuo cambio y nos influye todo, sistemas políticos, todo está mezclado y no podemos detenernos, es un fluir. Sí, lo que pasa, sí, evidentemente yo pienso que sí, cambio, está siempre todo en fase de cambio, pero no obstante pienso que hay momentos que son más álgidos que otros. Sí. Y cuando se inventa la imprenta o cuando se empieza a escribir, el hecho de pronto haya escritura, son momentos que son unos cambios más brutales. Y yo creo que sí, que estamos inmersos en un momento de unos cambios brutales. El hecho de que desaparezca la hegemonía, o sea, lo óptico como hegemónico, que lo ha sido durante, 3.000-4.000 años, y de pronto se sustituye por lo virtual, por lo por la virtualidad, es un cambio brutal. Sí, sí. La virtualidad no deja de tener, en cierto modo, un fondo religioso, porque es la necesidad de buscar otro mundo en el mundo. Es el no conformarse con lo real, recrearlo, ¿no? Es buscar otro mundo en el mundo. Y muchas veces vemos que no es necesario la aplicación de la virtualidad, todo, sí, que no es necesario, pero esa inercia que decíamos, está el peligro. La inercia que decíamos, que nos lleva continuamente a quemar etapas y eso nos realiza, nos hace llegar a situaciones que realmente no necesitamos, a un avance técnico que globalmente no se necesita, se necesitan determinados campos, esto por supuesto, pero que no necesitamos tanto, no necesitamos, pero es una tecnología dirigida la que hay y esto está pues conformando otro tipo de sociedad en la que el ciudadano se ha convertido en, ya no es un ciudadano, es un cliente, por ejemplo. Y por eso es importante la conciencia, ¿no? Claro. Y donde las que modas, se fortalezca, se amplíe, se expanda realmente la conciencia, pero la conciencia. Sí. No sé. Decían también que todos somos lenguaje. La pérdida de un lenguaje rico, con muchas posibilidades hacia la memoria, hacia el pasado, hacia formas distintas de expresar, esto hace poco se está tratando por varios investigadores. El tema es que en el momento que desaparecen ya formas verbales que atañen a un pasado remoto, formas de no poder construir ya los tiempos porque se vive en un presente absoluto y que con 200 palabras vía WhatsApp ya tienes hecha la comunicación 100% de tu día a día, no te permite ni siquiera ver en el tiempo o sentir en el espacio, porque todo es virtual y todo es instantáneo. Pues ante ello el arte, que es la propuesta de estos seminarios, uno de los mayores enfrentamientos que existen es reflexionar precisamente sobre estos cambios tan brutales que afectan al hombre como persona sintiente y qué respuestas o qué preguntas se lanzan desde la creatividad, desde las diferentes formas, ¿no? Así que lo del lenguaje que estáis apuntando,
es sorprendente si acabáramos haciendo gruñidos como en las cavernas, habiendo perdido la posibilidad de expresarnos por el arte o por el lenguaje, que son las dos grandes maravillas que ha desarrollado la humanidad, ¿no? Es algo aterrorizado. Así es. Buenas tardes, muchas gracias. Quería continuar con esta cuestión de la virtualidad y también un poco pedir excusas por la osadía de intervenir, teniendo en cuenta que he llegado en el último momento de la conferencia, entonces es posible que me haya perdido partes. Espero no estar diciendo algo que fuera redundante. Si es el caso, me lo decís. Entonces, en esta cuestión de la virtualidad, yo lo que quería apuntar es que creo que que estamos asistiendo a una situación en la cual la experiencia de lo virtual se ha vuelto, desde mi punto de vista, se ha materializado, se ha vuelto precisamente, paradójicamente, materialista. ¿Por qué? Pues precisamente por esa ubicación en lo tecnológico. Es decir, antes, hace un momento, hablábamos de Bach, ¿no? Es bien conocido también este otro aspecto de Bach, que es la polifonía virtual, ¿no? Que encontramos en las suites para violonchelo. ¿Dónde está la virtualidad ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde hay una pantalla? ¿Dónde hay, no? Y sin embargo, claro que es una polifonía virtual, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo interesante? Pues entiendo yo que es el hecho de la implicación del proceso de la escucha en el oyente, en el músico, desde lo sensitivo. Entonces, no sé, creo que, y además a tenor de esto que comentaba José María hace un momento, ¿no? de este ser sensible o sensar, ¿no? De este ser que sensa, creo que quizás el arte tiene un papel ahí que tiene que ver, desde mi punto de vista, con esa expansión de la consciencia de la que hablabais, pero que debe de estar, desde mi punto de vista, intensamente vinculado a la experiencia física, a la experiencia corporal, porque es desde ella, desde donde los procesos de virtualidad son auténticos, porque son vividos. Es decir, si no, lo que hacemos es, pues como tenemos ahora en otros ámbitos, en la medicina, por ejemplo, ¿no? Todo está vinculado a un objeto externo, a un objeto dado, a un objeto tecnológico, ¿no? Es de un simple paracetamol que nos arregla, nos transforma, nos virtualiza, nos sustituye nuestras funciones de curiosidad, ¿no? Creo que es reivindicar ese proceso interno el que me parece importante, ¿no? Y también entronca, y acabo ya con esta cuestión que hablábamos de sinestesia. A mí me viene un discurso de un gran amigo común, que es Fabián Levy, compositor, que está siempre diciendo cómo uno de los parámetros que él ha estudiado, que le interesa mucho, que es el ritmo, no está definido por las duraciones, por las corcheas, las semicorcheas, como estamos habituados en nuestra visión parametrizada y de cajas bien delimitadas, ¿no? Sino que igual el ritmo está construido desde el timbre o desde otros parámetros, ¿no? Entonces, yo no sé si al final esa dimensión de virtualidad es una parte esencial en tanto en cuanto que lo artístico, lo poético, esa expansión de conciencia aparece cuando desde un ámbito, el que sea, desde el sonido, desde el ritmo, desde una melodía, se desborda hacia otros ámbitos, ¿no? El otro día veía con mis alumnos Rafael, ¿no? Y hablábamos del dibujo. Digo, pero es que el dibujo en Rafael parece que hace sentir color, que hace sentir espacio. Entonces, pero claro, nosotros nos enseña que el dibujo, luego hay una pared, ¿no? Y después el color, otra pared, el espacio, y lo mismo en música, y lo mismo entre las distintas disciplinas. A mí me parece que lo poético emerge cuando desborda el ámbito desde el cual nace. Y ahí es donde hay una verdadera dimensión de virtualidad, ¿no? No sé, yo entiendo que hay espacio en el piano de Chopin, por ejemplo. Sin embargo, el pianista está quieto, ¿no? Y hay espacio. Y ese espacio es virtual. Por eso es importante. En fin, acabo aquí. Pues si les parece bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias
a Eva Lot. Muchísimas gracias a José María. Es para mí un honor tenerlos aquí, de verdad. Y gracias de nuevo a ustedes y quedamos emplazados para el lunes, que también disfrutarán, ya lo verán.